A Javier Feliciano Trujillo y a Julio César Cristóbal. Julio César me estaba diciendo que está en camino, que está llegando. Ya él envió también su trabajo, también Javier me envió ya su trabajo, muy bien. Ya, Eh, pastor, entonces tomaremos nuestro tiempo para así dar tiempo también para las preguntas y ampliar un poco el sí, tema. sí, 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 cómo no. Ya, Entonces, perfecto. Javier, ¿estás listo ya, no? Para Sí, sí, comenzar. pastor, voy a apoyar porque el hermano Julio está en camino Sí, y bien, entonces comienzas tú. ya. Muy bien. Bien, hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor. Y a nosotros tenemos el encargo en este curso, de apertura la primera exposición y el tema es Biblia y misión. Bueno, quiero comentarles que nos hemos dividido el tema con el hermano Julio, porque hay dos palabras importantes, Biblia y misión. Entonces toca a mí hablar con referente a la Biblia, ¿no? Y el hermano Julio se va a extender lo que es en la parte de misión, para que así podamos tener un poco más ampliado el tema. Bien, hermanos. Primeramente, hermanos, como sabemos, la Biblia es fundamentalmente para las misiones evangélicas, ¿no? Sirviendo como base teológica y guía para la evangelización y también para el discipulado. ¿Qué sería, no? Si no usáramos la Biblia como palabra de Dios para poder hacer misiones, seríamos cualquier otro equipo, otro grupo, pero también vemos que hay misiones de diferentes, ¿no? De diferentes índoles. Pero en este caso nos vamos a centrar a la misión evangélica, a la misión protestante, reformada. Aclaramos eso porque el término misiones hoy se ve, ¿no? Hay muchas misiones que hay en el mundo entero. Bueno, entonces aclaramos que la Biblia es fundamental, la Biblia es fundamental para las misiones evangélicas, sirviendo como base teológica y guía para la evangelización y para el discipulado. Como vemos, los primeros misioneros, ¿no? O los misioneros llevan la Biblia a nuevas comunidades para compartir el mensaje de salvación, mientras que la Biblia misma es vista como la fuente de la misión, motivando a los creyentes a llevar el evangelio a todas las naciones. Un poquito para decir, aquí en la selva, en Pucallpa hay muchas comunidades nativas, aquí en Huánuco hay personas todavía quechohablantes, entonces para ellos también tienen sus versiones. Bien, también quisiera hablar el fundamento bíblico de las misiones. Hermanos, ¿habrá fundamento, habrá base, sustento bíblico para hacer misiones? Sí, lo encontramos, ¿no? La Biblia como la base. Mira, en el Antiguo Testamento, Dios revela el plan de Dios para la redención de la humanidad y su deseo de cómo las naciones sean alcanzadas por el Evangelio, ¿no? El mandato misionero de Jesús comisionó a sus seguidores a ser discípulos de todas las naciones, predicando el Evangelio y enseñando sus mandamientos. Ahora, dentro de ello, encontramos a la naturaleza de Dios, ¿no? Como fundamento bíblico de las misiones, encontramos a la naturaleza de Dios. La Biblia nos revela, hermanos, que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de misericordia, que desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay una parte en la Biblia donde Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, dice. Entonces, eso nos llama también a poder evangelizar. Otra de las funciones bíblicas de las misiones es el llamado a la obediencia. Todo creyente, todo cristiano, son llamados o somos llamados a obedecer el mandato de Dios de llevar el Evangelio a todo el mundo, reconociendo que la misión es para la gloria de Dios.
Soli Deo Gloria, como siempre expresamos, no solo para el beneficio humano, primeramente es para la gloria de Dios. Otro fundamento bíblico que le puedo comentar es que la universalidad del Evangelio. El Evangelio es para todas las personas, eh, independientemente de raza, nación, cultura. Entonces, ahí encontramos, hermanos, el fundamento bíblico, ¿no? Para hacer misión, para hacer misiones. Pero las misiones nacen en la Biblia, nacen en el corazón de Dios, está dentro de la naturaleza misma de Dios, como también hemos dicho, es llamado a la obediencia. Ahora, la Biblia, en la práctica misionera, la Biblia, la Biblia como herramienta, vamos a decirlo, ¿ya? Entonces, las misiones que llegaron a Sudamérica, Centroamérica, muchos años atrás, eh, trajeron la Biblia, ¿no? Y como hoy se sigue haciendo, los misioneros que llevan la Biblia a las comunidades donde ministran, utilizando diferentes traducciones, recursos para facilitar la comprensión del mensaje. Ahora, la Biblia también, hablando como una práctica misionera, la Biblia como guía, como guía. La Biblia proporciona dirección y sabiduría para la labor misionera, ayudando a los creyentes a la aplicación principal bíblicos a las situaciones culturales y sociales. Otra, otra práctica de la Biblia en las misiones es la Biblia como fuente de esperanza. La Biblia ofrece esperanza y consuelo a aquellos que escuchan el Evangelio, mostrando el camino hacia la salvación y la vida eterna. También lo que quiero acotar también, hermanos, que eh, Biblia y misión, el tema que nos ha tocado, este tema es muy amplio en su contenido, ya que la Biblia es la palabra de Dios y misión es el encargo o comisión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esta razón afirmamos que la Biblia y la misión evangélica están intrínsecamente ligadas. No se puede hacer misiones sin la Biblia, sin la palabra de Dios. Por eso subrayo este término y recalco, intrínsecamente ligada. La Biblia y la misión van juntos. La misión en el contexto cristiano se refiere al mandato de Jesús de llevar el Evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos y bautizándolos. La Biblia especialmente en el Nuevo Testamento proporciona el fundamento teológico y la inspiración para esa misión. Hace pocos minutos el pastor Melgarejo usó y tocó lo que es Hechos, cuando el Espíritu Santo le prohíbe, dice, ¿no? Que no vayan, sino tenían que ir a Macedonia y aperturar el Evangelio en Asia Menor. La súplica del varón macedonio. Entonces, por eso decimos, ¿no? Que afirmamos que la Biblia y la misión evangélica están intrínsecamente ligadas. La misión y el contexto cristiano se refiere al mandato de Jesús. Muy bien. Hablar de misión cristiana nos sumerge también a la palabra de Dios, pues solamente en ella podemos comprender y conocer lo que esta experiencia implica en nuestra identidad como discípulos de Jesús. Las Sagradas Escrituras está eh, penetrada totalmente de la dinámica misionera. Y de ahí donde no solamente podemos conocer qué conlleva la misión, cómo somos impulsados para hacer misiones. Bueno, la palabra misión y misionero están entre las más repetidas y consagradas en el vocabulario evangélico. Siempre, ¿no? Misiones, misiología. Se dice frecuentemente que misión significa llevar las buenas nuevas a otras culturas y naciones,
en contraste con la evangelización entre quienes son de nuestra propia cultura o nación. Sin embargo, si buscamos el vocablo misión y misionero en nuestra concordancia de la Biblia, nos encontramos con una gran sorpresa que ninguno de estos dos términos son palabras bíblicas, ¿no? No encontramos en la Biblia estos términos. La única misión que encontramos en la Biblia es la de Saúl, que consistió en matar a todos los amalecitas. 1 Samuel 15, 18 al 20, ¿no? Aparte no encontramos, aparte de este mensaje, ni misión ni misionero aparecen en las escrituras. Hermano, pero en la Biblia hay un lenguaje utilizado, un verbo muy particular e importante, enviar. Eso sí encontramos, que expresa la tarea, ¿no? O actividad que debe realizar todo aquel que ha sido llamado por Dios y enviado por él. Entonces, podemos decir que en el judaísmo tardío llamaba al enviado como misionero, que en el griego se traduce como apóstol, ¿no? La palabra apóstol significa enviado, en término estrictamente bíblico. Debiéramos hablar del misionero como enviado, entonces, de la misma misión como envío o apostolado. Otro tema que queremos resaltar en esta parte es qué enfatiza la Biblia de las misiones reformadas o misiones evangélicas. ¿Qué enfatiza la Biblia? Mi hermano querido, la Biblia, desde una perspectiva reformada protestante, enfatiza que las misiones de las iglesias es glorificar a Dios, hacer discípulos a todas las naciones, basándose en el mandato de Cristo, ¿no? Y la convicción de la salvación, que es por gracia mediante la fe. Las misiones reformadas se centran en la soberanía de Dios, la autoridad de la Biblia y la santidad de vida, buscando restaurar la adoración a Dios en todas las culturas, en todas las culturas. También hay otro énfasis en las misiones reformadas. Se puede resumir, ¿no? El énfasis que la Biblia nos muestra en las misiones es la gloria de Dios como objetivo principal. Las misiones no son simplemente una actividad humana, sino una obra que busca la gloria de Dios en todas las naciones. Por eso ahí decimos Soli Deo Gloria. Entonces, otro énfasis también de la Biblia en las misiones es la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia. La Biblia es la fuente de verdad y la base para la doctrina y la práctica de las misiones, incluyendo el llamado a evangelizar y a ser discípulos. Otro énfasis de la Biblia en las misiones también puedo nombrar la soberanía de Dios en la salvación. La Biblia es la fuente de la verdad y la base para la doctrina y la práctica de las misiones, incluyendo el llamado a evangelizar y a ser discípulos. Otro énfasis también es la centralidad de Cristo. Cristo es el centro del mensaje misionero o del mensaje de las misiones. No puede haber un mensaje más grande si no es la persona, la centralidad de Cristo, lo que hoy podemos decir cristocéntricamente, ¿no? O cristocéntrico, ¿no? Por eso es muy importante entender eso. Jesucristo es el centro del mensaje misionero y es el modelo para la vida del creyente. Entonces, voy a nombrar unos énfasis más que la Biblia da con respecto a las misiones, ¿no? Evangélicas, protestantes o reformadas. Otro énfasis es la necesidad de la conversión y el discipulado. La misión incluye la proclamación del Evangelio, la conversión a Cristo y el crecimiento en la fe a través del discipulado, ¿no? Se envía al misionero, el misionero evangeliza, el misionero discipula, forma la iglesia, como Pablo, ¿no? Deja presbíteros, ancianos y diáconos y luego pasa a otra localidad. Por eso es muy importante
presentar a Cristo, la conversión del nuevo convertido, el crecimiento en su fe a través del discipulado. Otra cosa, otro énfasis también es la importancia de la iglesia local. La iglesia local es el contexto principal para la vida de fe, el misterio y las misiones. Por eso es muy importante que se cree una iglesia local para que pueda ahí el nuevo convertido, ¿no? Crecer en ministerio y fe. Otro énfasis es la participación de todo el pueblo de Dios. Y aquí quiero remarcar un poco, cada creyente tiene un papel en las misiones, sea aportando para enviar o sea yendo a las misiones. Nadie puede eludir, es ineludible, vamos a decir, la participación de todo el pueblo de Dios en las misiones. Cada creyente tiene un papel en las misiones, ya sea a través del envío o el apoyo o la participación directa en las misiones. Otro énfasis también que quiero nombrar es la visión de un mundo transformado por el Evangelio. Hermanos, la misión busca llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Esa es la misión, pero también podemos ahí hablar un poco de visión, pero es otro tema. Pero vamos a ver y decir, ¿no? La misión busca llevar el mensaje de salvación a todas las naciones y ver la transformación de las culturas a través de la influencia del Evangelio. Hay un último punto que quiero tocar. ¿Qué dice la Biblia sobre las misiones mundiales? La Biblia no usa la frase misiones mundiales. No encontramos en la Biblia tampoco la frase misiones mundiales. Pero sí vemos que se están yendo mucha misión al oriente, ¿no? A la India, a los lugares en este momento donde la Franja de Gaza y otros lugares más se están yendo muchas misiones. Pero la Biblia no usa la frase misiones mundiales. Pero hermanos, aunque Dios sí tiene una mentalidad misionera, lo vemos en Lucas 19:10, y su amor se extiende a todo el mundo. San Juan 3:16. La salvación de todas las naciones es una responsabilidad de cada cristiano, basada en al menos 3 factores que se presentan en las Sagradas Escrituras. La primera, las misiones mundiales son importantes porque Dios es el creador de todas las personas. La segunda, Dios se preocupa por todas las personas por igual. Y tercero, Dios desea que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad acerca de Jesucristo. Las misiones mundiales tienen su fundamento en el mandato de Jesús a sus discípulos, de ir a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Esto es exactamente, hermanos, lo que los discípulos intentaron hacer en Antioquía de Siria, cuando Pablo y Bernabé fueron apartados por el mismo Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, y llamados a una obra especialmente, en Hechos 13:2. Este trabajo era de evangelizar Chipre y todo Asia Menor, como lo acabamos de nombrar hace minutos. Bien, hermanos, esto es una parte que me ha tocado a mí con referente a la Biblia y misiones. Entonces me he extendido en lo que la Biblia enfatiza, ¿no? Acerca de las misiones. Me he extendido en lo que, ¿qué dice la Biblia sobre las misiones? Y también sobre las misiones mundiales. Muchas gracias. Gracias, pastor. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucha. El Perfecto. pastor, Gracias. el pastor, creo que está tapado su micro, pastor. Ah, ya, ya, sí.
Ya, pastor, gracias. Gracias, hermano Javier, sí. Eh, gracias por la exposición. Y ahora estamos abiertos a algunas preguntas que podamos hacer. A ver, algunos quieren preguntar algunas cosas. Él ha expuesto más la parte sobre la base bíblica de la Exactamente. misión. Yo sé que eso es amplio, muy grande, como decía Muy él. grande. Sí. Resumen. Luego, hermano Julio va a exponer sobre la misión en sí, la parte práctica, ¿no es cierto? Ujú. Eh, él mencionaste ahí la misión, la palabra misión, como palabra misión, ¿no? Solamente yo pienso cuando Saúl fue enviado a los Sí, amalecitas. sí, Pero había en el Antiguo Testamento una visión misionera de Dios, de Israel hacia las naciones, hacia el mundo, o no, eso era luego se desarrolló en el Nuevo. ¿O Eh, cómo viste algo sobre eso, Javier? sí, sí, pastor. Estaba viendo ese punto también, pero más me he enfocado en lo que es el Nuevo Testamento. Solamente cogí el único momento que encontramos en el Antiguo Testamento de misión, es cuando el profeta le da la misión a Saúl y demarcadamente, ya definidamente le da que mate todo y no deje con vida a nadie. Entonces, tenía una misión. Pero no encontramos, especialmente, no encuentro mucho base bíblica porque los profetas fueron enviados mayormente al pueblo de Israel. Todo mensaje fue enviado al pueblo de Israel. Los profetas hablaban de parte de Dios directamente al pueblo de Israel. Pero sí encontramos en Génesis sí encontramos, ¿no? Cuando le da la promesa a Abraham y le dice, ¿no? ¿No? Serás bendita, dice, en ti serán benditas todas las Puedas, ¿cómo decir? Poniendo bien las bases, ¿no es cierto? Para que el edificio pueda que se construya. Pero después nos encerramos tanto que después como que ya, ya perdemos la visión hacia afuera, ¿sí? Y esa visión siempre está desde el comienzo. Vayan a todas las naciones. Yo escuchaba un mensaje hace mucho de un gran hombre de Dios y él hablaba de decir, ¿cuándo es el tiempo, ¿sí?, de que la iglesia tiene que salir hacia afuera a hacer misión? ¿Cuál es el momento cuando ya construyó todo, edificó todo, creció? ¿Cuál es el tiempo? ¿Después de cuántos años? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Después de cuántos miembros? ¿Y cuál es la medida? Entonces él decía que no hay ningún tiempo, ninguna medida, que desde el comienzo, interesante, es decir, siempre van las dos cosas juntas, decía él, ¿no? Es decir, mientras trabajamos internamente, a la par también debemos trabajar hacia afuera. Las dos cosas caminando juntas, es decir, no es que tengo que esperar que mi iglesia crezca, sea muy grande, sea muy... porque lo que va a traer luego también bendición y crecimiento a mi parte interna es cuando yo obedezco ese llamado de hacia afuera, ¿cierto? Así que no me encierro solamente hacia adentro, como le pasó al pueblo de Israel, que ellos se encerraron hacia adentro a forma hermética, que no permitieron que nadie entrara ni se contaminaran con los otros.
Pero yo quiero leer un pasaje del Antiguo, uno de los grandes, para mí, eh, en Isaías 49, hay muchísimos, ¿no? Aparte de lo que yo, hermano, eh, Génesis 12 para mí también es tremendo, ¿no? Empieza la bendita todas las naciones de la tierra, también es un mensaje tremendo hacia afuera, hacia la misión, el corazón de Dios siempre, alcanzando a los perdidos. Eh, Isaías 49, Ujú. verso 6, dice, de repente lo conocen este pasaje, para mí es uno de los grandes pasajes. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿Eh? Dice, poco es para mí. Sí tiene que hacer esto, ¿no? Levantar las tribus de Jacob, restaurar el remanente de Israel. Está hablando un mensaje post-exílico. Pero dice, eso es poco aún, poco. También te di, dice la palabra, por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová Redentor. Hasta lo último, como saeta de salvación, luz a la nación. Qué interesante, ¿sí? El corazón de Dios siempre ardiendo hacia los perdidos, desde la antigüedad. Luego en el Nuevo Testamento, pues fue una explosión, ¿no? Se ha dado con el apóstol el gran apóstol a los gentiles, ese apóstol, ¿no? Hoy hay algunos que se dicen apóstoles, pero bueno, no sé. Pero qué interesante esto, ¿no? Qué interesante. El corazón de Dios siempre ardiendo eh, por los perdidos, por los pueblos. Ahora las naciones también es originales, son las culturas, las etnias de las distintas razas, lugares. Ah, recién llegó, en estos días llegó no sé si a ustedes no lo han conocido, creo que de la primera tanda de seminaristas conoció a Josué Gasteluco. No creo que ustedes no lo han conocido, ha sido alumno. Y él bien podía ser profesor también, ¿no? El hombre es muy preparado. Ah, y él está trabajando en Pucallpa, eh, en las comunidades. No sé cuánta cantidad de comunidades me dijo él, ¿no? Que hay aún. ¿Eh? Y me decía que hay todavía hay lugares, comunidades todavía no alcanzadas, que el Evangelio no llegó, que ellos son un poco más hostiles y no ha llegado. Yo vi todavía una forma así original, podríamos decir, ¿no? Ellos están trabajando ahí con las comunidades, ¿no? Enseñándoles la técnica de la forma buena de la agricultura y después de poder resolver el tema de la exportación. Muy interesante. Pero me llamó la atención, ¿no? Aquí mismo, ¿cierto? Sin ir a otros lugares, hay aún lugares no alcanzados, que no sé qué estamos mirando, no estamos pensando. Ah, bien, bien. Si no hay alguna pregunta más, así que sobre los fundamentos bíblicos, ya voy a traer el nombre de este libro, lo tengo aquí, para que lo puedan ver, ¿sí? Ahí justamente tiene un tema así, ¿no? Como decía Javier, fundamentos bíblicos, entonces se basa en el antiguo y es muy amplio, ¿no? Y en el nuevo, así que le voy a traer ese material, el nombre, para que lo puedan ver. Bien, entonces estamos listos para escuchar, ya está listo, ya llegaste, Julio César Blas, llegó, Julio César Cristóbal, pastor. Buenas ahí noches, está hermano, listo, que ya listo. llegué.
Sí, pastor, disculpe. Lo que Cristóbal, pasa es que buenas noches, buenas noches. eso le estoy comentando a Escuchamos los demás entonces. pastores también. Eh, estos últimos meses ha habido cambios en el sistema del trabajo en donde estoy laborando y nos están exigiendo más horas. Y ya se está, o sea, ya, o sea, se, se ha hecho ya parte del sistema de trabajo y estamos intentando habilitarnos a eso. Por eso las disculpas del caso y el agradecimiento más bien por su comprensión, pastor. Bueno, ahora sí, ya comienzo mi exposición, ¿verdad? Adelante, Julio, adelante, adelante. Ok, No, el otro. Sí, sí, ahora comienza Julio. Sí, sí. Comienza nomás. pastor. Bien, hermano, nuevamente buenas noches. Eh, como ya estaba escuchando por audio nada más en el celular, como el hermano Javier lo dijo, a nosotros nos ha tocado este primer tema sobre este curso amplio que es la misiología, ¿no? El tema de las misiones. Y como lo dijo también, es amplio ese tema, es bastante amplio. Creo que las dos exposiciones no van a abarcar todos los enfoques que tiene este curso o este tema de lo que son las misiones, pero espero por lo menos en estos minutos darle parte de lo que he podido investigar, lo poco que se ha podido investigar. Y bueno, de repente en algunas cosas corroborar lo que ya dijo nuestro hermano Javier, espero no repetir lo mismo, pero sí de repente añadir, ¿no? Algunas cosas a manera de sustentar de sustentar ese tema. Un momento, sí. Isaías es un profeta especial realmente en el Antiguo Testamento. Es increíble leerlo. Y el capítulo 55 es un capítulo hermoso y que sobre todo nos habla, de alguna forma nos habla a nosotros, ¿no? Isaías 55 comienza diciendo, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Y lo más lindo, el versículo 6 nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Un capítulo bastante hermoso para poder observar la misericordia de Dios, que es gratuita para todo el mundo, ¿no? No solamente para los judíos, para los israelitas, sino que en el plan de Dios de sus inicios estaba hacerse de un pueblo, no por vínculos de sangre, sino por vínculos de su espíritu, ¿verdad? Y justamente eso es lo que eso es lo que esta vez intentamos hablar. Eh, algo que es verdad que nuestro hermano Javier dijo hace un momento, exactamente la palabra misión no aparece en la Biblia, no encontramos exactamente esa palabra, porque esta palabra básicamente tiene su raíz etimológica en el latín. Dice que proviene del latín misio. Les he dejado mi trabajo, les he enviado al WhatsApp también, lo pueden ver ahí, seguirme. Disculpa, no pude preparar en PPT, pero por lo menos puedan estar siguiéndome ahí también. Y dice que proviene del latín misio, que significa acción de enviar, que al final tiene lo mismo que ver, ¿no? En el hebreo, la palabra o lo que le llamaban en el Nuevo Testamento la palabra apóstol, ¿verdad? Apóstol, apostelo o apóstolos, ¿no? Que significa enviado. Entonces,
Dice que proviene del latín misio, que significa misio, en todo caso con doble S, que significa acción de enviar, y que esta a su vez deriva del verbo mitere, que significa enviar, soltar, dejar ir. En realidad, es una palabra genérica en el Antiguo Testamento, ¿no? Era una palabra genérica, enviar. No, no había mucha relación con el tema de enviar a alguien para el evangelio, que es lo que, que es lo que la iglesia lo pone, ¿no? Porque algo que dijo nuestro hermano también es verdad, o sea, por lo general se relacionaba con lo militar, ¿no? La iglesia intentó relacionar ese entre lo militar y lo religioso, que se refería a enviar a alguna persona para una función específica. En todo caso, el concepto era eso, enviar a alguien para una función específica, ¿no? Esa es la Edad Media, en donde ya aparece la palabra misión y se deriva, ¿no? Se usaba para describir el acto de enviar a alguien a difundir la fe. O sea, ya la iglesia medieval es la que comienza a adoptar este nombre de misión para, eh, digamos, para describir a una persona que ha sido enviado a alguien a difundir la fe. ¿No? Bueno, pero no nos hagamos demasiado problemas por eso, porque en realidad, de alguna forma, sabemos lo que significa el concepto de misión en la actualidad, ¿verdad? Ahora, es cierto, sí, esta parte no está en la hoja, pero es cierto, sí, que a ver, la palabra enviar propiamente o determinar para una función ha estado en el corazón de Dios desde sus inicios. O sea, el trabajo misionero lo encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo vamos a encontrar. ¿Quién es la primera, digamos, dónde aparece la primera idea de una misión? ¿Dónde aparece? Aparece en el Génesis y aparece en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque dice en el capítulo, en el libro de Génesis, y Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que la labrara. O sea, el hombre no fue creado sencillamente para estar ahí andando, dando vueltas y sin saber qué hacer, ¿no? Como un zombie, porque Dios lo ha creado y bueno, y es hijo de él. No, fue creado para algo específico y se le dio una función específica a Adán. La Biblia dice que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su nombre. ¿Cómo iba a glorificar a Dios Adán? Justamente labrando el Edén y cuidando del huerto. ¿Por qué? Porque a partir de la obediencia que nosotros tenemos a Dios, es la manera en cómo nosotros adoramos al Señor. Me agrada mucho una canción, bueno, en esos tiempos, cuando Jesús Ariel Romero todavía daba unas alabanzas interesantes, ¿no? Uno de sus cantos dice, mi obediencia es mi mejor adoración. Es un cántico bonito, mi obediencia es mi mejor adoración, expresaba él en una de sus canciones. Y entonces, a partir de ahí, comienza el trabajo de misión. ¿Por qué? Porque se le está enviando para una labor específica, se está enviando para una función específica. Pero cuando el hombre desobedece a Dios y se retira de eso, entonces ahí es donde es el hombre quien se aleja de la voluntad de Dios y ya no se vuelve un ente misionero en la tierra, sino se vuelve un ente rebelde que contradice a la voluntad de Dios. Ahora, desde Génesis podemos ver el trabajo misionero del hombre o la intención de Dios de querer trabajar con el hombre, de querer poner al hombre en la tierra para que cumpla funciones específicas. Bueno, ya nosotros en el Nuevo Testamento encontramos muchos otros personajes, ¿no? A través de la Biblia, muchos otros personajes que van a cumplir específicamente la labor misionera. Y en el libro de Hechos, pues ya encontramos ya una idea más clara, ¿no? Más clara en el trabajo misionero sobre el tema de que son enviados a predicar, a discipular, a enseñar
o en todo caso a predicar el Evangelio, pero no cualquier Evangelio, sino el Evangelio de Jesucristo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Lo que nosotros estamos haciendo es proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque en la actualidad hay muchos evangelios que se han levantado. Mucha gente puede predicar su propio Evangelio, porque al final de cuentas, Evangelio también significa noticia nada más, ¿no? O noticia nueva. Entonces, nosotros no predicamos ninguna noticia nueva, nosotros predicamos las buenas nuevas, pero de Jesucristo, ¿no? De salvación. El mensaje, el mensaje por el cual, el único mensaje por el cual puede llegar la salvación al hombre. El único mensaje por el cual puede llegar la salvación al hombre a través de Jesucristo, ¿no? Y del sacrificio que él hizo en la cruz. Pero en todo caso, eso es misión. Ahora, misión, la palabra misión o el concepto, para poder entender el concepto de misión, eh, vamos a tener que relacionar con otra palabra parecida también, que es la palabra visión. O sea, no podríamos nosotros considerar por separado. ¿Por qué? Porque en la Biblia estas dos palabras están relacionadas en realidad. Dice, no podemos hablar de misión sin considerar la visión de Dios en la Biblia y en la vida del creyente. La visión y misión de Dios en la Biblia son conceptos fundamentales que nos permiten contemplar la naturaleza y propósitos divinos. Y yo quiero preguntar ahora si hay alguien que se ha preguntado en algún momento cuál es la diferencia entre visión y misión. Nosotros normalmente cuando leemos, ¿y cuál es tu visión? Y preguntamos, nos dice, mi visión es, yo estoy en el grupo de alabanza, mi misión es comprar nuevos instrumentos este año, la visión es que este año terminemos el año comprando una batería nueva, digamos, ¿no? Una guitarra, ¿no? La visión es que, no sé, y de discipulado, ¿no? Y una serie de cosas, pero ¿esa será en realidad una visión? No, bíblicamente existe solamente una visión nada más. Y la visión es hacer que se forme el carácter de Cristo en nuestras vidas. O sea, el objetivo que se tiene por visión es hacer que se forme el carácter de Cristo. Por eso dice que visión, dice, se refiere a la imagen o plan que Dios tiene para su creación. En términos cristianos, busca el cambio de las personas y comunidades a través del Evangelio de Jesucristo. O sea, cuando hablemos de visión, tengamos presente algo, nuestra visión de Dios. Hay una sola visión para la iglesia y no es nuestra visión, sino la visión de la iglesia es la visión que Dios tiene. ¿Para qué puso a la iglesia en este lugar? ¿Para qué envía misioneros? ¿Para qué pone gente a trabajar? Porque hay una visión. ¿Y cuál es la visión? Dice, formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Se refiere a la capacidad de ver más allá de las circunstancias presentes y tener una comprensión profunda de los planes y propósitos de Dios. Nos permite ver en el mundo a través de los ojos de Dios y nos motiva a buscar su reino y su justicia, nos ayuda a enfocarnos no en lo temporal, ¿no? Y que nuestra vida se base en los principios bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que yo he podido entender acerca de visión? Acerca de visión, la visión que Dios tiene para la iglesia, o la visión que nosotros debemos tener, que es la visión de Dios, es que la gente llegue a ser completamente perfeccionada. Mira, Efesios 4:13, como el tema es Biblia y misión, me he permitido ver algunos textos. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Hay una palabra bonita que me gusta aquí, hasta. Ahí está la visión, ¿no? Hasta. O sea, un objetivo, un término. Hasta significa terminar o significa lograr, ¿no? Lograr algo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, consideramos, 2 Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un ejemplo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor. Entonces, con eso
Con eso podemos entender que la visión es eso, ¿no? La visión que Dios tiene para la iglesia es que nosotros lleguemos a ser reformados de gloria en gloria, cada día a ser perfeccionados eh, eh, y a la imagen de Jesucristo, al margen de cualquier cosa, o sea, de que nuestra vida espiritual crezca y nosotros seamos formados en... Ahora, ¿qué cosa será la misión entonces? La misión se relaciona, dice, con las acciones que Dios lleva a cabo para cumplir esa visión. La misión puede variar de una persona a otra, pero tiene como objetivo glorificar a Dios y extender su reino en la tierra. Es a través de nuestra misión que podemos cumplir el propósito divino en nuestras vidas y marcar una diferencia en el mundo que nos rodea. O sea, si hablamos de misión, si vamos a ver ya qué podemos hacer, qué podemos hacer para conseguir la visión que queremos. Entonces, es la manera en cómo vamos a realizar eso, ¿verdad? Mateo 28:19 dice, vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso ya lo sabía. Marcos 16:15 también dice, vayan por todo el mundo y predican el Evangelio a toda criatura. Y Hechos 1:8 dicen, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. O sea, la misión tiene que ver con el encaminar ya. Ay, sí, la misión tiene que ver ya con un orden, es una ordenanza en realidad. Y de esa ordenanza para realizar esa misión, nadie está exento, hermanos. Todos tenemos ese llamado. El mandato de ir y predicar el Evangelio no se la dio exclusivamente solamente a algunos. O sea, Jesús está ahí, ya está a pocos minutos para que ascienda al cielo, ¿no? Ha resucitado, está hablando, está interactuando con, con todos los hermanos que están ahí. Eh, no están solamente los 12 discípulos, hay una cantidad que se ha aglomerado y, y les está diciendo algo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Entonces, la misión viene a partir de una ordenanza, el ir y hacer algo. Entonces, ese mandato, ese trabajo misionero, no solamente implica para un grupo de personas, sino el trabajo misionero en realidad es un trabajo en donde toda la iglesia debe estar involucrada, absolutamente toda la iglesia. ¿Por qué? Porque nadie está apartado. O sea, Dios no exonera a nadie, mejor dicho, en el trabajo misionero. No exonera, no, bueno, tú porque ya eres anciano, tú, tú no hagas discípulo, tú no prediques el evangelio. Bueno, tú porque eres niño todavía no. Bueno, tú tienes carga familiar, no lo hagas todavía. En cortas palabras, de hecho, le quiero decir, no, Dios no llama gente, el domingo del pastor dice, ¿no? Gente ociosa en realidad. A lo largo de la Biblia vamos a ver que Dios siempre ha llamado a gente y gente ocupada, gente que estaba haciendo algo. No es que, estuve así cansado, me quedé durmiendo. Como no hago nada, estoy libre, no trabajo, no estudio. Bueno, entonces me dedicaré seguramente que Dios me está llamando a hacer misiones. No, Dios justamente se place en llamar a gente que está ocupada, que está en el campo, que está trabajando, que está con los peces, que está arando como Gedeón, que está como Pedro con sus redes, y son a ellos a los que lo va a llamar, lo va a escoger para algo específico, para una función específica. Ahora, algunos principios, esto creo que lo ha mencionado ya el hermano Javier también. Juan 3:16 dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Entonces, uno de los principios para la misión es que la misión simboliza el amor de Dios y la compasión de Dios hacia la humanidad. Porque de tal manera, cuando hablamos de misión, vamos a relacionarlo siempre con amor. Entonces, la misión, hermanos, es una acción de amor también. Es una acción de amor la misión. También dice Marcos 10:41, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de los muchos. ¿Con qué está relacionada la palabra misión? Está relacionado también con el principio bíblico de servicio. Entonces, si vamos a hablar de misiones, tenemos que hablar de amor. Si vamos a hablar de misiones,
tenemos que hablar de servicio. Y Jesús le dijo algo interesante a sus discípulos. En el reino de los cielos, eso no será como ustedes lo piensan. El mayor, aquel que quiera ser primero, tendrá que ser el último, tendrá que ser el que sirve. Y Jesús dio una explicación muy clara a lavar los pies de los apóstoles. Cuando lavó el pie ustedes saben que lavar los pies de los discípulos, el acto de lavar los pies era un acto bastante humillante en el mundo judío. Así nada más nadie lavaba, solamente los siervos, solamente los esclavos eran capaces de poder realizar esa función. Por eso es que Pedro no quiso. ¿Cómo vas a hacer, cómo va a ser posible, Señor? Dijo, ¿no? Que tú hagas eso, que tú laves mis pies. Y Jesús le dijo, "Shh, Pedrito, mejor cállate, Pedrito", le dijo, no, si tú no sabes ya lo que estoy haciendo. Cuando Pedro entendió eso, le dijo, bueno, Señor, entonces si es así, báñame completo, ¿no? Le dijo. Entonces, la misión tiene que ver con servicio, tiene que ver con servir. ¿Qué otra cosa podemos entender también? Dice el mismo Mateo 28:19, dice, no solamente le dijo Dios que está por tanto ir y por todo el mundo, sino Jesús dice algo especial ahí al final en la parte de ese versículo, dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje no solo establece el mandato de evangelizar, sino que también destaca la presencia continua de Cristo en la misión. Dios nos dio una promesa, que cuando hagamos misiones no estaremos solos. Dios estará con nosotros en todo lo que hagamos. Y eso es algo que nosotros debemos siempre tomar en cuenta. Entonces, la misión se relaciona con un acto de amor, se relaciona con un acto de servicio, pero también se relaciona con un acto de fe y confianza, de saber que Dios siempre va a estar en todo el trabajo que nosotros hagamos por Él. ¿Ven? Entonces, eso es algo que debemos rescatar sobre el tema de las misiones. Bueno, en esta parte también yo he intentado de alguna manera relacionar el tema, el concepto de lo que es misiones con nuestra denominación, con lo que nos compete a nosotros, ¿no? Como presbiterianos. Y miren, en la Confesión de Westminster, en el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, dice, ¿no? Hablando sobre las Sagradas Escrituras, dice que esto implica que la palabra escrita tiene como propósito ser difundida, la cual es un principio misional, llevar la verdad de Dios al mundo. Capítulo 1 de la Confesión de Westminster habla sobre las Sagradas Escrituras, ¿no? Él establece, ¿no? Que es la única palabra, nuestra regla de fe. Entonces, nosotros consideramos que la palabra tiene un propósito especial y tiene el propósito de ser difundida. Entonces, cuando nosotros hacemos trabajo misionero, ¿qué es lo principal que nosotros realizamos en realidad? Es difundir la palabra, es difundir el evangelio. Eso es uno de los conceptos que nosotros tenemos, que nosotros debemos, o uno de los principios que nosotros debemos tomar en cuenta cuando se realice trabajo en misión. Trabajo en misión no solamente es viajar, no solamente es, ¿no? Llegar, visitar y hacer una serie de cosas, sino básicamente es exactamente en la palabra escrita. En el capítulo 7, igual también, hablando sobre el pacto de Dios con los hombres, se enseña que Dios establece un pacto para salvar a su pueblo, lo cual requiere que ese pueblo sea alcanzado y llamado. Esa es la tarea, ¿no? De la iglesia. ¿Cuál es la misión? La misión es que el pueblo que Dios ha predestinado tenga que ser alcanzado. ¿Quién va, cómo va esa gente que ha sido predestinado, cómo va a llegar a los pies de Cristo? Justamente por la predicación de la palabra. ¿Y la función de quién es esa? Es justamente de la iglesia. En el capítulo 25, sobre la iglesia, dice que el reunir implica una acción activa. La iglesia está llamada a buscar, enseñar y reunir a los elegidos, lo que se traduce en la práctica misional. O sea, dentro del trabajo misionero está no solamente reunirnos, sino también está el enseñarnos y está el capacitarnos. ¿Ven? Entonces, cuando Pablo está haciendo trabajos misioneros, él no solamente visita, llega un día y después se va. La Biblia dice que él se quedó por un tiempo. Un ejemplo
Un ejemplo claro podemos verlo, ¿no? Me parece que es en la iglesia de Antioquía, no sé si alguien me corrige, está, habían pastores y maestros, dicen, ¿no? Y en un momento se dan cuenta que necesitan ser enseñados. Bernabé va y llama a Pablo para que los puedan enseñar. La iglesia comienza a ser eh, evangelizada, pero cuando se dan cuenta que necesitan ser capacitados, entonces van en busca de Pablo y Pablo se queda con ellos un tiempo enseñándoles. Y al terminar eso, dice que ya después, para que Pablo y Bernabé hagan las misiones, dice que ya existían pastores y maestros. O sea, un trabajo misionero tiene que ver también con la enseñanza, tiene que ver también con la capacitación, capaz de poder dejar un pueblo sustentado, capaz de poder dejar un pueblo que pueda seguir proclamando el Evangelio, ¿no? Justamente hemos visto, ¿no? El trabajo que el pastor Timoteo ha hecho, ¿no? Que el misionero Timoteo ha realizado, y miren, ahorita ya él vuelve a su país, pero le damos gracias a Dios, ¿verdad? Bastante agradecido a la congregación. ¿Por qué? Porque se muestra el trabajo misionero que ha tenido él. Y fruto de todo eso, tal vez somos nosotros, ¿no? Es la iglesia aquí en el Perú. Entonces, entonces, eso pude ver también en la enseñanza en el Catecismo Menor de Westminster. Hay algunas preguntas, ¿no? La primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esto implica que toda la humanidad está llamada a glorificar a Dios. La iglesia entonces tiene la misión de llamar a otros a ese propósito, lo cual es esencialmente evangelización. La pregunta 89 dice, ¿no? ¿Cómo es la palabra eficaz para la salvación? El Espíritu de Dios hace que la lectura, pero especialmente la predicación de la palabra, sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores. Aquí justamente quería eh, hablar sobre el tema, ¿no? Cuando se habla de Biblia y misión. Yo sé que la otra semana vamos a ver el Espíritu Santo y las misiones, ¿no? Y hay un pasaje hermoso, en realidad, estaba leyendo yo hace un momento sobre que está en el libro de Hechos, en donde Dios, en donde Pedro tiene una revelación. Dios le dice, no, mate y come. Pedro se da cuenta que el Evangelio también había llegado a los gentiles. Sin embargo, simultáneamente a eso, Cornelio también había tenido otro sueño, y Dios le estaba, le había, él menciona que le habían dicho de que vaya y busque a un hombre llamado Simón, que le llaman Pedro. ¿Por qué? Porque sus oraciones han sido escuchadas y Dios ha tomado cuenta de sus ofrendas. Y entonces va en busca, ¿no? De Simón Pedro. Pedro le pregunta, le dice, ¿para qué me has traído? Le dice Pedro, ¿no? Que ya, bueno, ya estoy en tu casa, está bien, pero ¿qué? Y Cornelio le dice, no, mira, esto es lo que ha pasado, ¿no? Me han dicho eso y me han dicho que tú me vas a hablar. Y entonces Pedro comienza a hablarle, ¿no? Entonces, ¿qué puedo observar yo ahí? Yo puedo observar a Dios trabajando, al Espíritu Santo obrando trabajando en la obra misionera, preparando a la gente. Por un lado, preparando a Pedro, por otro lado, preparando a Cornelio, creando el ambiente y Dios actuando ahí, el Espíritu Santo actuando en, en la obra misionera que estaba realizando Pedro. Entonces, es muy hermoso ver el tema del Espíritu Santo trabajando en las misiones. Pero en este caso, como nos toca la palabra y las misiones, eh, en la pregunta 89 dice, ¿no? ¿Qué es la palabra para la salvación? Dice que se afirma que la predicación es el medio por el cual Dios salva. Y esto lo escuchó una vez un pastor, ¿no? Que decía, eh, a veces siempre estamos observando que mm, y decimos, ¿no? ¿Cómo predicar nosotros a las personas? Y algunos dicen, no, bueno, predica con tu testimonio, ya eso está bien, ¿no? Voy a dar mi testimonio y cuentan, ¿no? Lo que Dios ha actuado, ¿no? O algunos también, ¿yo cómo predicaría? Dicen, "No, bueno, yo le llevaría, ¿no? Víveres, haría trabajos sociales y todo eso, ¿no? Todo eso está bien, pero en realidad
en realidad solamente la predicación viene aparte, a partir de esa palabra. Predicación, justamente. Predicación, o sea, hablar, hablar y hablar la palabra del Señor. Solamente de una manera va a llegar el Evangelio a los oídos de las personas a través de la palabra y a través de la Biblia. Entonces, nosotros debemos de poner un enfoque. Podemos dentro de nuestro trabajo misionero tener muchos tipos de actividades, pero debemos de ser conscientes que la palabra siempre debe estar como fundamento principal. Esa es la predicación. La predicación no es contar un testimonio, la predicación no es dar una visita, orar por un enfermo, la predicación no es la evangelización no es cantar nada más, sino es enseñar la escritura. Y creo que en eso, como congregación, me agradó bastante desde que empecé a congregar aquí en la IP Cristo P, que tienen ese fundamento, ¿no? Son conscientes de eso y todo lo relacionan a la palabra, a la escritura. Y eso es bueno. Sí. Entonces, también lo relacioné en todo caso con las cinco solas, ¿no? Las cinco solas dice la sola escritura. Segundo Timoteo 3:16 dice que la escritura es inspirada por Dios. La palabra toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, debemos entender por eso que la misión nace del mandato revelado en la palabra. O sea, ¿de quién nace? Si observamos que desde un inicio Dios tiene el propósito de llevar a misiones, de llevar su palabra o su reino al mundo, entonces debemos de entender que la misión nace en el corazón de Dios. Eso es lo principal, ¿no? Eh, la sola gracia. Dice que la misión de la iglesia no busca intereses personales ni mucho menos lucrativos. Gracia, ¿qué significa? Significa regalo, ¿verdad? Algo que nos llegó sin que nosotros hayamos pagado algo. Eso significa gracia. Gracia, en cortas palabras, es un regalo. Así es que, si es un regalo, la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia y que si de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Entonces, cuando nosotros hagamos misiones, eso debe estar presente en nuestras vidas también. La gracia de Dios, ¿no? Que es un regalo gratuito. No vamos a las misiones para buscar fines lucrativos, para enriquecernos o para sacar algún beneficio de ellos. La sola fe. La misión de la iglesia es llevar el evangelio a los demás de manera que alcancen la justicia de Dios a través de la fe y no de algo que ellos puedan hacer, ¿no? Eso es lo que nosotros eh, hacemos cuando evangelizamos a las personas, ¿no? Intentamos enseñarles eso. De ahí viene lo que es la soberanía de Dios, ¿verdad? Saber que nuestra salvación no llegaría sino a partir de que es Dios quien propicia todo eso. Aún la fe que nos salva proviene de Dios. Entonces, eso es gracia, eso es fe. Solo Cristo, bueno, para cortar nada más en todo caso ya, eh, nuestras prédicas tienen que ser cristocéntricas, ¿no? Eso lo eso lo Opa, sabemos. hermano Julio, falta mucho, ya Sí, sí, estás yo concluyendo. creo que ya, sí, me he extendido demasiado, pastor. Bueno, ahí está la hoja en todo caso. Sí, poco. Solamente, sí, Sí, sí. solamente quería mencionarle nada más algo que había visto al final sobre algunos peligros, ¿no? Que debemos nosotros tener en lo que corresponde a las misiones. Las misiones tienen que ver también, hermanos, con el sostenimiento de la iglesia. Y hay muchos textos ahí en el Word en el trabajo que les he dejado, eh, algunos problemas, ¿no? que pueden haber. La falta de contextualización cultural, cuando se haga misiones, nosotros debemos de aprender a comprender la cultura, ¿no? Aprender a llegar a las personas, eh, conocer, respetar sus costumbres. Tenemos que también aprender a no imponer. El Evangelio se comparte, no se impone. Tenemos que aprender a ser respetuosos cuando hagamos misiones.
eh, cuando hay una poca preparación, y eso también es un problema. En realidad, eh, siempre que Jesús ha enseñado sobre algún trabajo, y eso lo podemos encontrar eh, aquí está en Lucas. Esto es nada más, permítame por favor leer solamente estos 4 versículos nomás, pastor, para poder terminar ya. Lucas 14, 27 al 30. Jesús está enseñando algo especial y me agradó este texto. Dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que los vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Tal vez muchos han tomado este texto para otros tipos de interpretación, ¿no? Pero aquí Jesús está dando un ejemplo claro, o sea, un ejemplo real, un ejemplo lógico, digamos, ¿no? Le está diciendo, a ver, apliquemos la lógica, le dice, ¿no? A la gente que le está escuchando. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una casa, no se sienta primero y planifica? Dice, y calcula, voy a quedarme solamente en los cimientos. Si hago solamente las bases y no hago las paredes y el techo no lo termino, se van a burlar, ¿no? Si este es un hombre insensato, hijo, no precavió a que termine de edificar, no pudo terminar. Comenzó a edificar y no ha podido terminar. ¿Eso qué significa? Que todo trabajo misionero tiene que ser realmente planificado. Y en esa planificación se tienen que ver todos los aspectos. La iglesia completa tiene que estar involucrada desde el aspecto espiritual hasta el aspecto económico, todas las áreas, porque si no, no podemos hacer un trabajo excelente o un trabajo eficiente. Y Jesús no enseñó a hacer trabajos improvisados. Jesús no enseñó a hacer trabajos débiles. Jesús llamó a eso trabajo de insensatos. Jesús siempre todo lo que enseñó, el servicio que Dios dio fue un servicio planificado, organizado y preveyendo todo. Bueno, eso es lo que he podido entender y gracias, hermanos, por escucharme. Gracias, pastor. Bien, bien, muy bien, Julio. Sí, sí. Y me parece excelente cuando uno tiene mucho, mucho más todavía y tiene que uno pararlo, pues si no, o si no, no lo para nadie. Me parece bien porque significa que uno se empapó del tema, estuvo viviendo. Y eso es muy bueno, me interesa, sí. Siempre tratamos de abreviar por el tiempo, pero bueno que tengamos más todavía, ¿sí? Mucho más para hablar sobre el tema porque hablar de las misiones es mucho, ¿no? Y si hacemos preguntas, pues, porque estamos dentro del tema, ¿sí? Estamos hablando del tema, es parte de la clase. Así que muy bien los dos también, hermano Trujillo, muy bien, hermano, los primeros. Cada uno, si uno pudiera, así como algunos exponen ahí, ponen pantalla, bueno, pero como dice, a veces no hay el tiempo suficiente, no hay problema. Así como lo han expuesto ellos, cada uno prepara la clase de manera que uno puede hacerlo, a veces según el tiempo, ¿no? Muy bien, entonces hoy la segunda clase ya tuvimos la primera exposición, Biblia y misión. La segunda clase va a ser la tercera clase, pero la segunda exposición le toca a Zulín Fong y a Sol Melgarejo, ¿sí? El tema, como bien dijo Julio recién, que está bien atento él, dice el Espíritu Santo y la misión. Va a ser muy interesante esto, ¿sí? Y el hablar del Espíritu Santo, siempre empecemos los hermanos, nosotros presbiterianos, eh, esto no es algo de la iglesia pentecostal, ¿no? Es como cada uno piensa que el Padre Nuestro es de la iglesia católica, ¿no? Ellos se lo apropiaron, pues, no es de la iglesia católica, es de la Biblia, es de todos los cristianos, es la oración que Jesús enseñó a orar. El Espíritu Santo así también es de toda todo el cuerpo de Cristo. La iglesia pentecostal ha puesto más énfasis de repente. eh, eh, y yo creo que tengamos que aprender. Y las hermanas que van a exponer, me gustaría que se pongan a jugar un poquito pentecostales ahí, ¿no es cierto? Hablando del Espíritu Santo y fuego, y de repente
No sé si van a hablar en lenguas, pero bueno. Porque tenemos que, yo siempre menciono esto, ¿no? Y lo vuelvo a decir cuando me toca hablar entre nuestros hermanos presbiterianos. eh, no somos una secta, primeramente, ¿no? Tenemos nuestra organización, pero no significa que nosotros no nos juntamos o no nos abrimos a las demás denominaciones. Al contrario, sí, y aprendemos de ello, tomamos lo bueno. Sí. Y una de las cosas buenas que tiene la iglesia pentecostal, la mayoría de asambleas, y demás, ese énfasis más que nosotros en el tema del Espíritu Santo, en los dones, esas cosas. Yo siempre me acuerdo de nuestro director del seminario en Argentina, Fatepla, no era el fundador, era un pastor coreano, ¿no? Se llamaba Pablo Wan. Entonces eh, él nos decía siempre, ¿no? Nos desafiaba, porque él decía que él tenía fuego. Yo soy presbiteriano y siempre tengo fuego pentecostal, decía. Y era uno de, tenía una de las iglesias más grandes, porque digamos de los coreanos con los argentinos no tenían iglesias muy grandes, ¿no? Por el idioma, por muchas cuestiones. Por él era uno que tenía la iglesia más grande en ese sentido. Algo tenía este hombre, y aparte con el Señor. Y él decía algo que me llama la atención. Dice, tenemos que tener siempre, dice, doctrina, ahí está, presbiteriana. Ah, decía, fuego pentecostal y los pies de los testigos de Jehová. Bueno, eso de los testigos mucho no me gustó. Pero bueno, la idea de así, de como ellos, ¿no? Que están ahí por las casas, por las calles. Interesante eso, ¿no? Doctrina así, presbiteriana. Por fuego pentecostal. Así que entonces, Sol y Zulín, para las próximas clases, queremos saber acá el fuego pentecostal en la misión. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la misión? ¿Ah? Es el que guía, el que impulsa. No son las instituciones misioneras, sino que es el Espíritu que inquieta, que empuja, que mueve. Bien, antes de nuestro recreo anhelado y esperado por las naciones, vamos a tomar lista. A ver, todos los listos. ¿Y cómo será la...? Muy bien. Javier Feliciano, presente. Ahí lo veo. Julio César Blas, ahí presente son los expositores. Zulín, No, Fon, Cristóbal Pastor. Pastor Cristóbal es Cristóbal, ¿qué dije yo? Blas. Usted dijo Ah, Blas, Blas. creo. Ah, ¿y cómo es? ¿Y qué dije yo? Ah, no. Cristóbal. Es que son parecidos los nombres, no, Sí, no de cara. somos tocayos, sí, sí. Ahí Somos está tocayos. Julito también. Julio, dile tu segundo nombre, creo, Julio. Igual, César, Julio ¿no? Él César. es Julio César. Ah, qué nombre, ¿eh? Julio César. Yo también Julio César, pues, hermano. Hombre, el hombre es muy inteligente, pues, ¿no? Muy bien. Zulín, ¿está Zulín? Presente, pastor, buenas noches. Ahí está, ¿qué dice que no está? Gloria a Dios. Sol, ahí está. Roger Alexis, Presente, ahí está. Roger Alexis, parece que no está, pero está. Brigitte, Adi, está mi hermana Brigitte, no está apareciendo. Cristian Villalta, ahí está, Presente, siempre con pastor. siempre está Sí, que se estoy acá. goza, hermano, con un gozo, está con risa. Nunca estás triste tú, ¿no, Villalta? No, no, no mucho. Eh, no mucho, sí. ¿Eres soltero, Villalta? Bueno, sí, pastor. ¿Sí? Ah, por eso. Ah, por eso estás siempre condenado. Una vez que te cases vas a ver. No, ahí también hay alegría también. Muy bien. Astrid Abigail, Buenas noches, pastor, la hermana presente. Astrid Abigail. ¿Dónde Presente, están las pastor. hermanas Astrid? Julio, ahí está.
Presente, profesor, buenas noches. Presente, muy bien, muy bien. Aquí. Ahora sí, Julio César Blas. Buenas noches. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Julio César, a ver, Blas, lo confundo con otro Julio. Porque había un Julio que se graduó también, ¿no? Tú eres, acá es Julio Cristóbal, Julio Blas, el otro que es Julio. También hay un Julio de Huánuco, ¿no? Ya, ya, después te vamos a ver tu. Pon una foto ahí para acordar, ponga su foto, aunque sea. Julio César Blas, muy bien. Henry Luis. Henry. Henry no ha venido. Max Alba, ahí lo vi al principio que estaba con su biblioteca. Creo que está Heme aquí, investigando ahí en heme algunos aquí, libros. maestro. Ay, ay, Ah, ay. M aquí. Esperemos que sí siga, sí siga. Hermano Leoncio, Leoncio. Ahí está Leoncio, ¿ves? Ahí está Leoncio. Firme. Estaba meditando el hermano Lorenzo. Semina- Ahí está. Seminario López. No está. En cualquier oportunidad, dicen por ahí. Muy bien, hermanos. Tomamos todo recreo en Cristo Jesús. A las 9 continuamos a full. Vamos a un cafecito para despejar un poco. Y continuamos, hermano. Los que están ahí dormidos se despiertan. Los que están despiertos se duermen, no, no. Los que están continúan despiertos.